Hola, ese, ¿cómo estás? Te agradezco mucho la posibilidad que me diste de que podamos charlar un poquito con vos, que la gente conozca un poco tu percepción, tu personalidad, tu forma de ver las cosas. La verdad que hace mucho que no nos vemos y bueno, como te dije hace un rato, muchas gracias por el tiempo dispensado. No, desde ya y bueno, gracias a Víctor, obviamente a vos también por la invitación y la verdad que hemos tenido una relación a lo largo de los años y nada, encantado de poder de estar conversando contigo. Bien. Escúchame, ese, estaría bueno que nos comentes un poquito quién sos, de dónde venís, a qué te dedicas. Bueno, mira, te cuento. A ver, en este momento estoy viviendo en Estados Unidos hace 3 años y medio, pero para contar un poco para atrás, orgulloso de ser ingeniero industrial, pude tener la oportunidad de hacer un MBA, específicamente en lo que es la gestión de finanzas, eh, y nada, a partir del momento que me gradué de la carrera, tuve la oportunidad de pasar por empresas como el Grupo Ternium, en la organización Techin, y después pasar a lo que era Nobleza Picardo, que era una empresa tabacalera, más conocida también como British American Tobacco, que es la empresa, la casa matriz. Estuve ahí aproximadamente alrededor de casi 5 o 6 años. Y después me moví para lo que es la empresa Clorox, que en Argentina por ahí Clorox no es tan conocida, pero cuando uno dice Ayudín o Trenet o Poet, dice, Ayudín, que es una marca que está creo que casi en el 99% de los hogares argentinos. Y nada, producto de mi desarrollo profesional, tuve la oportunidad de que la compañía misma, Clorox, me relocalizara junto con mi familia en la ciudad de Atlanta, en donde estoy actualmente viviendo hace casi 3 años y medio. Y ahora dentro de poco, coronavirus mediante, me estoy relocalizando en California, más específicamente cerca de Oakland, que es donde está la casa matriz y donde se originó Clorox como empresa hace casi más de 100 años. Es una empresa que tiene más de 100 años acá en Estados Unidos y que tiene un montón de marcas en distintas unidades de negocio. Eh, Otra de las cosas que realmente me gusta siempre contar cuando me presento es un poco la influencia que tuvo en mi vida profesional y en mi vida como estudiante, todo lo relacionado con una asociación que se llama AREI, que es la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial, cuando esa asociación hace casi más de 15 años que fue legalizada, se fundó, y que tuve la oportunidad de estar en esos primeros pasos y ser el primer presidente con la asociación legalizada. Y nada, la oportunidad de poder desarrollar una red de contactos en Argentina a través de todas las universidades, tanto públicas como privadas en Argentina, de todos estudiantes de ingeniería industrial, y que por ahí en ese momento uno no tenía la visión de entender lo que significaba esa red de contactos, pero claro, a medida que los estudiantes se van graduando, esa red de contactos de estudiantes pasa a ser una red de contactos de graduados, de profesionales, de dueños de empresa, de gente que trabaja en todos lados, incluso gente que conocí en Argentina y que en este momento está viviendo en Suiza, en Luxemburgo, en distintas partes del mundo, y siempre hacemos el chiste que esta asociación te da la oportunidad de tener una casa, un amigo para visitar en cualquier ciudad del mundo que vayas. Así que, y en nuestro caso, Víctor, con vos, ese fue el punto de reunión y es hasta el día de hoy que todavía seguimos en contacto y seguimos compartiendo cosas. Exacto. Verá, recién me entero que te voy a tener más lejos y pensar que hace un par de meses, casi por muy poco, nos vemos en Atlanta, ¿no? Casi, casi, así es, sí. A ver, esa es la teoría de que nos vamos a estar mudando para California de vuelta con la familia. Es una oportunidad profesional muy interesante que me permite seguir creciendo. Pero nada, eso es la teoría, ¿no? Porque la verdad que creo que nadie hoy en día está confiado de subirse a un avión, a pesar de que acá en Estados Unidos las cosas siguen funcionando, es decir, los aviones siguen andando. Nada, como que a uno le da un poco de temor hacer eso. Así que veremos cuándo pase eso. Seguro, seguro.
Escúchame, ¿por qué no nos contás un poquito más sobre tu experiencia actual en lo laboral, digamos? O sea, qué papel estás desempeñando, cuáles han sido tus logros, por ahí tus mayores desafíos, con qué te costó más, menos. Mirá, a ver, para un poco complementar lo que te comentaba antes, la verdad que en Nobleza Picardo, que fueron unos 5 años, es lo que yo llamo como una empresa escuela, en donde uno aprendió lo que es trabajar en una multinacional, que por ahí cuando uno sale de la universidad, una de las primeras disyuntivas que uno le genera es, ¿me voy para el lado de las pymes o me voy para el lado de las multis? Y podés encontrar distintas personas que te dicen anda para un lado o anda para el otro, y yo creo que no hay una respuesta correcta de esa es la manera o esa es la incorrecta. En mi caso en particular, producto de las ofertas laborales en ese momento, se me dio para irme para el lado de las multis. E incluso después, cuando me moví a Clorox, tuve la oportunidad también de manejar proyectos de innovación, es decir, proyectos de comercialización, desde la idea en el área de desarrollo de producto, entender si los consumidores, si había consumidores interesados en comprar esa propuesta, al precio correcto, con la distribución correcta, a el punto de poner el producto en la góndola del supermercado y que el consumidor pueda ir y encontrar ese producto, ¿no? Y eso a nivel regional, no solo arranqué trabajando con proyectos específicos de Argentina, lanzando algunas fragancias y algunos tamaños específicos de Poet, que se llama Poet Fragancia, que es para la ropa, a llegar al punto de manejar proyectos multiregionales, es decir, el mismo producto era lanzado tanto en Latinoamérica como en Medio Oriente, y a partir de esa gestión de proyectos tener la posibilidad de recorrer y de conocer países como Arabia Saudita, Egipto, Dubái, países que nunca me hubiese imaginado ni siquiera ir de vacaciones, de pronto tener que estar ahí, tener que estar interactuando no solo con temas profesionales, sino también con temas culturales. Y yo siempre cuento esta anécdota: para nosotros los argentinos los fines de semana son sábado y domingo, pero en el Medio Oriente el fin de semana es viernes y sábado. Entonces, ya la semana, cuando uno tiene que trabajar integrando Occidente con Oriente, ya no tenés una semana de 5 días, tenés una semana de 4 días. Sí, sí. E incluso países como Arabia Saudita, hace un par de años atrás, cuando yo empecé a trabajar con ellos, sus fines de semana eran jueves y viernes. Por lo tanto, era de lunes a miércoles que tenía para trabajar con ellos en la gestión de proyectos, en asegurar que las cosas se iban desarrollando de la manera como estaba planificada, y teniendo gente que eran las 6 de la tarde en Dubái, con gente que tenía 6 de la mañana en California, y de alguna manera integrar esos mundos opuestos, en donde yo como project manager era el responsable absoluto de entregar que ese proyecto se realice, a pesar de que yo no era responsable de nada. Yo soy responsable del proyecto, pero no soy responsable de las actividades específicas. Entonces, todo lo que significa gestionar equipos de manera indirecta, porque ninguno me reportaba a mí, yo no tenía reportes directos, al punto de venirme a vivir acá a Estados Unidos, con lo que significa cambiar culturalmente. O sea, yo pensé que cuando me relocalizaba a la misma empresa, la integración de mi persona acá a Estados Unidos iba a ser mucho más sencilla, y a veces sentía que lo único que se mantenía era la dirección de mail, porque después era todo nuevo, y con lo que significa una relocalización familiar, con una cultura distinta, unidades métricas distintas, ¿viste? ¿Qué temperatura hace? No sé, acá se mide en Fahrenheit, no, está bien, hacer la cuentita, pero llega un momento que te cansás de hacer la cuentita de cuánta temperatura hace. Entonces, eso también me enseñó mucho a veces, cuando tenés situaciones como estas que son cambios radicales, como por ejemplo está pasando hoy en día referido al coronavirus, uno a veces tiene que desaprender conceptos y reaprender cosas nuevas. Entonces, mucho del concepto que se está usando acá en Estados Unidos, por lo menos en la empresa, es este concepto de desaprender para aprender cosas nuevas. Y no lo hablamos desde el punto de vista de vaciar memoria en el cerebro de uno, sino que uno tiene que dejar completamente de pensar como pensaba antes, porque lo que viene es totalmente distinto, y si seguimos operando con la misma idiosincrasia, los mismos preconceptos que venimos haciendo, probablemente no van a funcionar. Entonces, siempre pongo este mismo ejemplo de qué significó para nosotros venirnos a vivir a Estados Unidos. Tenía que ver mucho con esto de reaprender, y en un momento me cansé de hacer la cuenta de cuántos Fahrenheit eran cuántos centígrados, y en un momento empezás a decir, bueno, ¿cuánto es calor y cuánto es frío?
y reejercitas el cerebro. Y desde ese ejemplo minúsculo que te estoy dando es cómo uno en el ambiente corporativo y con cómo el cambio es cada vez más dinámico y es cada vez más profundo, uno tiene que mentalizarse de dejar de desaprender cosas para poder encarar lo que viene para adelante, que es que las reglas de juego no están escritas, son totalmente distintas. Sí, 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 tenés toda la razón. Che, y tocando un poco el tema ese de ir a vivir a otro país y otra cultura por la mentalidad, obviamente, del yanqui, ¿qué se siente vivir en una economía que es la número 15 en el mundo? Uno de los PBI más grandes, qué sé yo, te podría mencionar, leía un poco que tiene alrededor de, no sé, 1.200 empresas, sedes de empresas más importantes del mundo ahí alrededor tuyo. Sí, y sobre todo en un contexto en donde la política también un poco de estos últimos 3 años viene un poco marcada por tratar de hacer retornar empresas que en algún momento emigraron por beneficios económicos en China, en México, y una posición política muy fuerte del presidente de Estados Unidos, de que el americano está primero y de que uno tiene que trabajar para que el americano tenga trabajo. A ver, durante los 3 años previo al COVID, que fue, digamos, la economía americana estuvo marcada por una economía que fue de alguna manera, le pusieron como esteroides, porque un poco lo que buscaban era desarrollar el consumo interno. Cuando uno a veces habla de Estados Unidos es casi un país de 350, 370 millones de habitantes. Estamos hablando de casi haciendo números exagerados, casi 10 veces Argentina, Sí, sí. en donde como su nombre lo indica, Estados Unidos es una unión de estados en donde cada estado tiene un poder distinto a como es en la Argentina, donde los gobernadores, por ahí el poder de las provincias está un poco más licuado y está más centralizado, digamos, en el gobierno nacional. Acá cada gobernador en Estados Unidos puede decidir cerrar todas las escuelas o tomar decisiones más específicas a su estado. Entonces, cuando vos te vas a ver el mapa de Estados Unidos, tenés industrias que son muy fuertes, como por ejemplo en California, todo lo que es Silicon Valley, todo lo que es desarrollo tecnológico está muy centralizado, entonces tenés Amazon, tenés Apple, tenés todas las tecnológicas basadas en ese lado. Después te vas a ciudades más, como por ejemplo Florida, en donde obviamente está mucho más enfocado a la industria de las frutas, por el tema de los jugos de naranja, todo lo que es la industria del turismo. En Atlanta tenés la sede de distintas empresas, como por ejemplo Home Depot, que es uno de los retailers más grandes como Easy, en Argentina. Entonces, cada estado, Nueva York también muy fuertemente influenciado por todo lo que es la economía del turismo. Cada estado tiene su propia idiosincrasia. Entonces, venirnos a vivir para acá fue obviamente una explosión en tratar de entender cómo digerir este monstruo que es Estados Unidos. Y a veces, al principio, como que te da la sensación de que nunca vas a terminar de entender nada. El sistema azul es distinto, muchas cosas son distintas. Pero cada lugar en Estados Unidos tiene su fortaleza. Y la realidad es que el consumo interno es tan fuerte que hace que de una semana a la otra la cantidad de empleos creados llega a los 3, 4 millones, de una semana a otra, cosa que por ahí en países como Argentina tomaría meses desarrollar. Las leyes laborales acá en Estados Unidos son totalmente distintas a como son en Argentina, donde acá tienen más facilidad para suspender empleados o despedir empleados, pero también tienen esa facilidad para recontratarlos cuando el trabajo vuelve. Claro. Entonces, dicen como que Estados Unidos es un gigante dormido, porque es cuestión de que cuando todo esto pase, probablemente la velocidad con la que se va a recuperar va a ser igual de rápido con la velocidad con la que se vino abajo todo. Exactamente. Sabés que leía la semana pasada de que la reactivación en este último mes de todo lo que era empleo había crecido, no sé, un montón en Estados Unidos. No me acuerdo el porcentaje, pero es como vos bien decís, cuando se deciden a poner en funcionamiento la matriz productiva, se llevan puesto todo. La diferencia es que Estados Unidos tiene capacidad instalada, entonces tiene oferta. Entonces, si hay demanda, la oferta está instalada. Entonces,
tenés capacidad para responder a eso. Y yo creo que esa es una también de las problemáticas que tenés en Argentina. Y lo entiendo, para las pymes es muy difícil tomar una decisión de invertir en una máquina porque uno no sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Creo que también es una de las diferencias en Estados Unidos, que de alguna manera tenés ciertas reglas claras que te permiten de alguna manera tomar decisiones con los riesgos asociados, ¿no? Porque no es que acá en Estados Unidos las empresas no se funden, también se funden, pero de alguna manera el análisis de riesgo está más acotado y también tenés acceso a crédito. O sea, hoy en día, obviamente Estados Unidos es el que tiene la maquinita de fabricar los dólares, ¿no? Entonces no tiene problemas serios de devaluación como puede llegar a tener países como Argentina o países latinoamericanos, pero claramente tiene capacidad de prestar plata, es el país del capitalismo por excelencia, entonces el Estados Unidos funciona también en base al crédito, al punto tal de que todas las personas que viven en Estados Unidos tienen lo que se llama el número de seguro social, que es como nuestro número de DNI, y ese número de seguro social tiene asociado un historial crediticio. Y tenés un ranking, y absolutamente todo lo que vos haces, desde pagar la cuotita de tu auto, desde pagar la cuota de tu alquiler, está todo conectado en el sistema para determinar si vos sos una persona a la cual se le puede prestar plata o no, y en función de eso te diría que es hasta más importante que, no sé, que cuántos años tenés, porque eso define si podés acceder al crédito o no, y lo mismo aplica para las empresas. Claro. Escúchame, Ezequiel, vos desde tu experiencia ahora en el puesto que te toca desempeñar en la empresa, eh, y tocando un poco el tema productivo, ¿cómo ves vos en una gran empresa como la tuya, haciendo una analogía directa con una empresa más chica, como son eh, la gran mayoría en Argentina, viste que no hay tantas Ujú. multinacionales? ¿Cuáles son los problemas que más te ha costado a vos, o que actualmente proyectos que te cuestan en el sentido de, no así de los recursos, porque viste que en países de primer mundo el recurso es súper abundante, pero no así la creatividad, la imaginación o el empuje? Ujú. Contanos un poquito de eso. Mira, la analogía que puedo hacer, Víctor, con respecto a eso es, tanto las empresas chicas como las empresas grandes tienen problemas. Las empresas grandes no son excepción a eso. Quizás a veces lo que tienen es una espalda financiera distinta y eso está asociado al análisis de riesgo de cuando tomas ciertas decisiones. La realidad es que las empresas, Clorox es una empresa que tiene 8.800 empleados. Nosotros somos grandes versus una pyme, pero somos chicas versus, por ejemplo, un Unilever o un Procter Gamble en cuestión de tamaño y cantidad de empleados y el footprint que tenemos a nivel global. Pero la realidad es que todas las empresas tienen problemas de recursos, porque al fin y al cabo también las empresas grandes que cotizan en bolsa, en Wall Street, también están atadas a entregar resultados en función de expectativas y en función de presupuestos. Entonces, las empresas grandes pareciera ser que uno tiene mayor espalda, y la tiene financiera, pero desde el punto de vista de gestión de proyectos, los problemas a veces no son tan distintos. Obviamente la envergadura del proyecto es distinto, pero si tuvieras que tipificar cuál es el problema a resolver, a veces no termina siendo tan distinto. El impacto que puede llegar a tener es diferente por la envergadura del proyecto, pero en mi posición actual, por ejemplo, yo lidero un equipo de lo que llaman Supply Chain Lead, que son líderes de Supply Chain, y son un grupo de casi 35 personas que son responsables de soportar distintos proyectos, ya sea de innovación o de ahorro de costos, o de cuando estás haciendo algún tipo de transición de un producto A a un producto B. Y cuando vos ves cuáles son las problemáticas que ellos tienen y tipificás cuáles son esos problemas, los problemas no son distintos. Obviamente no es lo mismo un problema de $100.000 que un problema de 10 millones de dólares. Y eso también incluso me pasó de moverme de Latinoamérica a Estados Unidos. Obviamente el tamaño y el impacto de los proyectos en Latinoamérica eran más acotados, uno podía esperar de que un producto nuevo tuviera una venta de 3 millones de dólares, y acá estás hablando de 30 millones de dólares. Entonces, obviamente, el impacto que puede llegar a tener acá es mayor. Pero ahí es donde yo creo que también las pymes tienen la oportunidad de aprovechar y asociarse con consultoras o con universidades
que de alguna manera ayuden a incorporar a lo que es la pyme, sobre todo esa persona que hizo la fábrica o la empresa desde abajo y es familiar, y ayudarse y apalancarse en capacidades que por ahí de pronto una consultora puede traerle. Y yo sé que hay mucho no sé si llamarlo temor, pero mucha, no creer de que la consultora me va a venir a ayudar a resolver ciertos problemas, pero a veces ahí es donde también ciertas consultoras, o incluso pasantías, o traer estudiantes para hacer tesis o proyectos finales, te pueden cambiar totalmente la cabeza, porque sobre todo ese grupo de personas está de alguna manera tratando de ayudar a la empresa a entregar resultados. Y es donde te puede cambiar la cabeza, pero también involucra a que esa empresa, esa pyme, de alguna manera también esté dispuesta a, como decíamos antes, ¿no? Desaprender cosas para aprender cosas nuevas, darle lugar a nuevas ideas. Así que, nada, o sea, no es fácil. En ninguna empresa, no importa el tamaño, todas las empresas tienen problemas, pero obviamente las pymes es una dinámica distinta también. Exacto. Escúchame, te quería llevar al plano de cómo ves vos, según tu vivencia actual, el futuro. El futuro desde el punto de vista, si querés, hagamos una realidad tuya ahora en Estados Unidos y cómo vos creerías que ese futuro, con el agregado de la tecnología, con todo lo que se viene, que es la logística 4.0, que es el cambio de paradigma del consumo, un consumo más personalizado, más atomizado, más donde involucra más el deseo del cliente en customizar su necesidad. ¿Cómo lo ves vos y cuánto crees que puede llegar a impactar a Latinoamérica, por ejemplo, en las empresas de acá? Mira, Víctor, yo creo que yo todos los años mando internamente en la empresa, me gusta hacer como un resumen de las tendencias para lo que viene. Y busco tendencias del punto de vista del consumidor, del retailer, del punto de vista de supply chain, del punto de vista de diseño web. Trato de capturar un montón de cosas. Y te puedo asegurar que lo que en enero parecía ser 2020 quedó todo patas para arriba. Creo que incluso empresas tanto grandes como chicas están tratando de entender cuál va a ser el comportamiento del consumidor para lo que viene, y creo que estamos en una instancia de cambio, en un punto de inflexión que de alguna manera yo creo que lo que está pasando va a acelerar algunas cosas. Por ejemplo, el tema del comercio por Internet, creo que eso ha acelerado y se va a seguir acelerando aún más, y va a frenar otras, va a frenar cosas que ya no tienen más sentido de hacer. Eh, Ahora, para poder, por ejemplo, tener comercio electrónico, como por ejemplo Mercado Libre hoy en día es una empresa argentina que su valorización bursátil es más que todas las reservas del Banco Central de la Argentina. O sea, creo que es no sé cuántas veces más grande que YPF, cuando YPF era la empresa icónica argentina. Eh, Ahora, Mercado Libre necesita también tener de una estructura logística, de una estructura de supply chain, que, por ejemplo, hoy en día acá en Estados Unidos la ves a través de DHL, UPS, el mismo correo, servicio postal de los Estados Unidos es súper eficiente. Y en Argentina vos ves que empresas como OCA, como Correo Andreani, como Correo Argentino todavía no han desarrollado esos capabilities para poder de alguna manera atender ese consumo. Entonces, creo que estamos en una instancia en donde estamos todos a la expectativa, y creo que nuestros amigos de marketing están desesperados por ser quienes son, por ser los primeros en tratar de entender para dónde el consumidor va a salir corriendo. Acá en Estados Unidos hay mucho también por ejemplo, de compra digital desde el punto de vista de las cosas más simples de ir al supermercado. Que en Argentina tenés disco virtual, tenés coto digital, tenés incluso algunas verdulerías, algunas carnicerías tuvieron que salir a hacer repartos producto de eso. Pero creo que estamos en una etapa de cambio en donde es muy difícil entender para dónde vamos, pero claramente el futuro pareciera ser que es hacia la digitalización, hacia el manejo de datos, de qué es lo que el consumidor quiere, de entender sus preferencias, este temor que a veces decimos que Google te está escuchando todo lo que vos digas.
o sea, todo lo que va a ser supply chain avanzado, todo lo que es optimización de procesos, tanto a nivel de planta, como a nivel de manejo de inventarios, como a nivel de todo lo que es la parte de los depósitos, todo se va a ver optimizado. Y algunas cosas que yo creo que van a estar aceleradas aún más que nunca, producto de la realidad en la que vivimos y que mucha gente todavía no termina de entender cuál va a ser la nueva realidad. ¿Qué opinás hablando un poco de lo que es optimización, de la parte de, de procesos básicamente, en todo lo que es almacenes, que hoy en día, hace una década, 15 años atrás, el almacén prácticamente era un área de costos y hoy es un área de vanguardia, es un factor activo plenamente de todo lo que es la supply chain. ¿Qué opinas respecto a la implementación de tecnología de punta, como por ejemplo radiofrecuencia, el tema de hacer inventarios mediante drones, o bien equipos no tripulados, digamos? Mira, hay mucha exploración en este momento, sobre todo en países como Estados Unidos hay mucha exploración, y si te vas incluso a países como Japón, Corea, están incluso más avanzados que Europa o que Estados Unidos. Eh, Desde ya creo que el objetivo de cualquier empresa, chica, mediana o grande, radica en transformar cosas que son costos en ventajas competitivas para uno. ¿Y cómo logras hacer eso? Es a través de la inversión en tecnología. Y desde ya, obviamente, lo que es el manejo de radiofrecuencia, el manejo de drones, el manejo de lo que se llama depósitos automatizados. Eh, Obviamente hay distintas soluciones para distintos tamaños de empresa, pero claramente cualquier cosa que sea y vaya en pos de reducir ineficiencias y mejorar tus costos, pasa a ser una ventaja competitiva. De alguna manera, si vos lo pensás de yo soy consumidor o yo soy cliente tuyo, y vos me das un servicio al cliente en donde yo recibo las cosas en 2 días, versus alguien que me manda las cosas 2 semanas más tarde, obviamente lo que es la rotación del efectivo, del pago, de tener el inventario rápido y de hacerlo circular es algo que cualquier dueño de una empresa quiere. O sea, alguno no quiere tener inventario parado en tu depósito. Eso es capital de trabajo que necesitas mover. Entonces, ahí es donde yo creo que la tecnología te puede de alguna manera traer esas eficiencias. Ahora, incluso empresas como Clorox, tenemos partnerships con empresas como DHL que se dedican y tienen áreas completas en desarrollar esas tecnologías y probarlas y mejorarlas. Empresas incluso grandes como Clorox, nosotros no desarrollamos esas cosas, tratamos también de apalancarnos con nuestros mismos, con distintos partners para aprender de ellos. E incluso nosotros también tenemos clientes acá en Estados Unidos, como por ejemplo cadenas como Dollar General, que son, por decirlo de alguna manera, supermercados para bajo poder adquisitivo, que ellos también reconocen de que no tienen por ahí la espalda financiera para invertir plata en eso y fallar. Entonces ellos nos vienen a nosotros y nos dicen, ¿qué nos proponen ustedes que le está funcionando a ustedes, que la podemos aplicar juntos? Entonces ellos de alguna manera apalancan el know-how que uno desarrolló internamente para desarrollárselos a ellos. Y obviamente lo que le vas a ofrecer a ellos son cosas que están funcionando, porque obviamente no querés quedar mal con los clientes. Entonces, ahí es donde yo creo que los partnerships o las asociaciones o las consultoras son las que de alguna manera te permiten tener esa ventaja de probar cosas nuevas, donde la consultora, precisamente porque hace consultas, ya vio distintas tecnologías, si funcionan o no funcionan, dependiendo de cuál es la rama de la industria. Entonces las consultoras tienen ese know-how, ese background de poder decir, esto es una solución que para vos va a funcionar y esta es una solución que para vos no va a funcionar por el tipo de industria que tenés. Entonces, empresas chicas lo hacen a través de consultoras, empresas grandes lo hacen también a través de consultoras. No hay mucha diferencia ahí. Perfecto. Escúchame, Ezequiel, ya estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro. Un poco más para que te conozcan a vos y un poco tu línea de pensamiento, vamos a hacer un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas, muy Dale, divertidas. Ahí dale. largamos. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina?
La gallina. Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿qué sería? ¿Telepatía o volar? Telepatía. ¿Portada de revista científica o colaboración anónima? Colaboración anónima. ¿Perro o gato? Perro. ¿Malo conocido o bueno por conocer? Bueno por conocer. ¿Pizza u ostras? Pizza. ¿Alpe suizo o playa tailandesa? Playa, no sé si tailandesa, pero playa seguro. ¿Mortal o inmortal? Mortal. ¿Viaje al pasado o viaje al futuro? Al futuro. ¿Soñar o ejecutar? Ejecutar. ¿Romper el hielo o esperar? Romper el hielo. ¿Intuición o reflexión? Intuición. ¿Juventud o madurez? Depende del momento de la vida, pero creo que cuando uno madura pide juventud y cuando uno es joven pide madurez. Así que es una mezcla de las dos cosas. Bien. ¿Soldado que huye sirve para otra batalla o lo que no te mata te hace más fuerte? Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Mentir u omitir verdades? Ninguna de las dos. ¿Trofeo o participación? Participación. ¿Absurdo o disruptivo? Disruptivo. Buenísimo. Bueno, lo que me resta es darte las gracias por haber sido una muy buena charla, por habernos permitido realmente conocer cuál es tu punto de vista de un montón de cosas, cuál es tu versión de la vida en la actualidad y todo lo que has trascendido a lo largo de estos años. Realmente es un placer que no tan solo yo, sino todas las personas que vayan a ver este video puedan conocerte. Desde ya, Víctor, no, muchas gracias por el tiempo, es un placer para mí hablar con vos. Lo que yo siempre le digo también a mis equipos de trabajo, o sea, no me creo el dueño de la verdad, a pesar de que mi esposa pueda llegar a disentir sobre eso, pero nada, yo creo que estamos en una realidad en la cual estamos muy influenciados por medios, por internet, por empresas, por lo que sea, y creo que tenemos que asegurarnos de creer de que somos capaces e inteligentes de poder decir qué es lo correcto de lo incorrecto. Para eso requiere de que leamos mucho, de que aprendamos mucho con la humildad que a uno lo caracteriza, para tratar de seguir aprendiendo. Y si uno se equivoca, es Está un bien. aprendizaje y es parte de la vida. Totalmente, totalmente. Un abrazo grande, hermano, y espero que pronto volvamos a vernos aquí o allá. En algún lado va a ser, Víctor, eso seguro. Veremos dónde. Cuídate mucho y saludos en la casa. Dale, Víctor, igualmente gracias a vos. Chao, chao. Chao, chao.